Pues buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comenzar el foro. Sabemos que queremos desarrollar muchas cosas, por lo tanto, agradecemos muchísimo también la puntualidad con la que habéis llegado prácticamente todos. Y bueno, como decano del Colegio de Psicología Andalucía Occidental, dar formalmente la bienvenida. Agradecer muy sinceramente la presencia aquí. Prácticamente todos habéis sido invitados por el colegio, habéis venido todos y todas. Y realmente para nosotros queremos que sepáis que nos enriquece muchísimo, nos gratifica y yo creo que estamos convencidos que vamos a pasar una tarde pues muy productiva. Yo particularmente, aunque estas partes siempre son un poquito largas, me gustaría agradecer específicamente, bueno, primero al delegado territorial de la Consejería de Educación en Sevilla, Miguel Ángel Arauz, que siempre está disponible. Yo creo que se puede decir, compañero, compañero de profesión también, de muchos años. Y realmente, pues gracias por su presencia, que además, pues él viene con un grupo de la consejería que también agradecemos mucho la presencia, ¿no? La jefa de gabinete que también viene y dos jefaturas de servicio, entre ellas Sonia Andaluz, que bueno, la he saludado antes, que también va a participar en la mesa y asesores que hay. Con lo cual, muchísimas gracias a la consejería por estar aquí. Gracias también al Consejo General, que hoy lo representa José Antonio Luengo, que todos lo conocéis perfectamente, que es una autoridad en esta materia y luego además vamos a tener la posibilidad de escucharlo, pero a su vez también, como sabemos, pues es decano del Colegio de Psicología de Madrid y vicepresidente primero del Consejo. Por supuesto, también al presidente del Consejo Escolar de Andalucía, Manuel Pérez García, que te digo, nos ha dado ideas muy buenas, muy brillantes para este encuentro y se lo agradecemos muchísimo. Aparte que sabemos que contamos con su apoyo. A la señora delegada del Ayuntamiento de Sevilla, Blanca Gastalver, delegada de Educación, Familia, Igualdad, Juventud y Asociaciones, con mucha tarea, con mucho trabajo, que viene acompañada por su directora general. También daros las gracias por estar aquí. A los compañeros del colegio, a la Junta de Gobierno. También quería hacer una mención al Colegio de Andalucía Oriental, el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental, que viene representado por su vicedecana, Celina, y que realmente pues yo creo que ponemos aquí en evidencia la necesidad de ir juntos en todas estas cuestiones y de colaborar, por supuesto. Y a los responsables de área, os veo ahí sentados, todos los que lleváis el soporte profesional del colegio. También tenemos una importante representación sindical y cosa que agradecemos. Queremos agradecer al presidente de AMPE, Francisco José Padilla, que además va a participar en la mesa, al presidente de FESIE, Rafael Martínez, también a la secretaria general de FEUSO Andalucía, Maripaz Agujeta, y Ana Verdugo, nos hemos saludado al principio también, que es presidenta de USIE. USIE es la Unión Sindical de Inspectores de Educación. Yo le decía un poco en broma, palabras mayores, pero bueno, encantado de que esté con nosotros. Sabemos que está en streaming la secretaria general de UGT en Educación y sabemos que también está en streaming ADIDE, que es la Federación de Asociaciones de Inspectores de Enseñanza, con lo cual, pues, muy gratificado. Nos acompaña también Marina Jiménez, que es la presidenta de CODAPA, Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado por la Educación Pública. También participará en la mesa al final. Y Olga Navarro, que es también de la Junta Directiva de FAMPA de Andalucía. Igualmente nos acompañan hoy representantes de Asociación de Directores de institutos de secundaria y bachillerato, concretamente el presidente provincial, el coordinador provincial, Anastasio Pineda, y también de la Asociación de Directores de Infantil y Primaria, que viene representada por Ángel Valle Sánchez. En fin, muchas personas, yo, perdonadme, no puedo citar a todos, pero sí estáis aquí, compañeros también especialistas de psicología clínica. Esto ha sido una convocatoria
específica, no ha sido en abierto. ¿Por qué? Pues porque creemos que es muy importante, verá, no porque lo queramos cerrar, sino porque yo creo que queríamos asegurarnos la presencia de personas muy cualificadas en distintos ámbitos, expertos en la materia, responsables políticos, etcétera, etcétera, porque somos conscientes que este no es un problema ni tuyo, ni mío, ni suyo, es un problema de todos y por lo tanto entre todos tenemos que sumar. Yo no abuso más del micrófono, luego diré alguna palabra, pero sí le querría ceder el testigo al señor delegado de territorial de Sevilla, de la Consejería, como representante de la misma, para que se explique a nosotros. Miguel Ángel. Muy buenas tardes. Muchas gracias, querido decano, querido Pepe, compañero. Gracias, en primer lugar, por la invitación, poder compartir esta tarde, ya un poquito calurosa, compartirla con todos vosotros, especialmente contigo, con el Colegio de Psicólogos de Andalucía Occidental. Me has librado de hacer los saludos, que los has hecho tú todos, para todas las personas que están en esta tarde aquí congregadas, pero sí quiero saludar especialmente al presidente del Consejo Escolar de Andalucía, Manolo Pérez, porque creo que en él estamos todos representados de alguna manera, ¿no? Y es especialmente gratificante para mí en esta tarde poder dirigirme a vosotros, y de verdad que te lo agradezco, Pepe, porque hablamos de asuntos que son, pues, yo diría que casi una pasión para mí, la psicología educativa y los centros educativos. Y ahora también, en esta etapa de mi vida, pues me ha tocado tener responsabilidad directa, no solo hacerlo de forma profesional, sino también con una responsabilidad, con lo cual, bueno, es una tarde, lo digo de corazón, una tarde de disfrute, de poder dirigirme, pero sobre todo escucharos a todos después, tanto las ponencias como la mesa redonda que va a haber y ver los puntos de vista de toda la comunidad educativa. Y como bien dice el título, es psicología educativa y habla de centros educativos. No hablamos muy acertado de alumnado o de profesorado o de AMPAs o de personal de administración y servicio, ¿no? Hablamos de una forma sistémica, porque creo que es así como se debe entender la educación y especialmente la psicología educativa, ¿no? Yo reflexionando sobre... me asaltan muchísimas cosas para poder transmitir, pero voy a ver si lo concentro en algo que para mí es fundamental. Además están aquí las jefas de servicios de la consejería que me consta que están trabajando en esta dirección. Y yo la reflexión que hago es, ¿qué aporta un psicólogo a un sistema educativo? Y claro, las respuestas son múltiples, variadas, miles. Yo creo que tenemos, permitidme que hable también en plural, que tenemos muchísimo más que aportar. Es verdad que en su tiempo, alguna mente preclara en la Junta de Andalucía, pues pensó que el psicólogo tenía un huequecito en la administración y los incorporó, nos incorporó. Y después aquella idea que se aplaudió, fue un paso importante en la historia en Andalucía, en la historia de la psicología en Andalucía. Yo creo que después no se impulsó con la misma fuerza que tenía en un principio. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, veníamos de que los psicólogos que habían eran maestros que habían hecho unos cursos de educación especial o ya después con la universidad a distancia, que eran funcionarios, pero que estaban en comisión de servicio. O sea, se venía de un mundo, de una situación un poco difusa. Cuando ya se contratan los primeros psicólogos, por eso digo que creo que fue un paso importante. ¿Qué ocurrió después? Pues ocurre que creo, mi opinión, que no tenían muy clara cuál era la función de un psicólogo educativo. La intención era muy buena, pero la información yo creo que era escasa, ¿no? Y aquello se fue, bajo mi punto de vista y con el respeto a todas las profesiones, creo que se fue degradando esa figura. Hoy orientadores cualquiera, dicho con respeto. Nosotros tenemos orientadores en el sistema que son licenciados en filosofía, que no saben lo que es una modificación de conducta o una clínica o una psicopatología, no lo han visto.
no la han estudiado, porque las oposiciones de secundaria para orientador, pues eso prácticamente no se toca. Y sobre todo no se trabaja, que es lo más importante, ¿no? Y claro, bajo esa óptica se han incorporado muchos pedagogos que tienen una función, lógicamente, muchos psicopedagogos, que ya se extinguió, eso sí, se acabó, y hay algunos psicólogos, pero yo creo que ya no somos mayoría, como era en un principio. ¿Y qué ocurre? Pues que efectivamente la instrucción que nos rige, el famoso protocolo, ¿verdad?, para la detección y todo aquello, y la respuesta educativa, pues la instrucción que nos rige pues, es bastante poco eficaz, diría yo. Y no estoy diciendo nada directamente a la consejería, pero sí que se lo estoy diciendo. Lo he hablado también con la consejera, con los secretarios generales, directores generales, que bajo mi punto de vista habría que darle una vuelta importante a esa instrucción, la del 8 de marzo del 2017, que es fundamental, la que nos rige. ¿Por qué? Porque hoy hay un montón de cosas, de tareas, de trabajo que realizar en un centro educativo que nos lo está demandando la sociedad, nos lo está demandando la actualidad y que nos tienen a los orientadores realizando unas tareas que como mínimo son muy burocráticas, absolutamente burocráticas, lo sabéis bien, los que os dedicáis a esto, y sobre todo que al final para lo que lo quieren los centros y a veces los padres es para que le pongan un PT, una L o un PETIS. Y para eso no hace falta tantas horas de trabajo de profesionales que están absolutamente capacitados para hacer ese trabajo que hoy está demandando la sociedad. Y se habla de bienestar emocional, de bienestar, ya no está, psicológico. O sea, ¿qué tenemos nosotros que aportar? Bueno, tenemos una rama enorme desde la psicología escolar, tenemos unas posibilidades enormes de aportar soluciones no solo a los problemas que surgen a los alumnos, sino también a los profesores. Unos profesores equilibrados, psicológicamente sanos, vamos a decir, eso influye en el alumnado. Incluso unos padres también, unas AMPAs también. Ahí el psicólogo escolar tiene un campo de acción magnífico, formidable, enorme. Nos hemos encontrado muchas veces que los profesores profesores, maestros, maestras, que son los que trabajan directamente con los niños, algunos no saben lo que es una modificación de conducta, algo absolutamente, para mí, alejado de la realidad. Los niños, las niñas, solemos decir, traen su manual de instrucciones, como las lavadoras y como todo, la traen. Sabemos cómo respondemos los humanos, sabemos a qué respondemos, sabemos lo que son los refuerzos, los castigos, los estímulos discriminativos, los reforzadores, bueno, en fin, todo ese mundo de la modificación de conducta que funciona. Sabemos que una persona, un alumno, se comporta de una manera distinta cuando está solo que cuando está en grupo. Hay unas normas, hay unas reglas. Y tenemos a un profesorado, no digo todos, pero en un alto nivel, que desconocen esa técnica. Pues yo creo que eso tenemos que reforzarlo. Yo no soy de los que pido grandes planes de formación, que seguramente también hacen falta. Yo lo apoyo. Pero creo que la figura de un psicólogo en un centro educativo, con unas funciones muy claras, de apoyo a la función tutorial, tendría mucho más tiempo para trabajar todo eso que incide directamente después en el bienestar de toda la comunidad educativa. Y dándole vueltas también, no hace mucho, en 1995 apareció una obra y un concepto por Doleman, la de la inteligencia emocional, ¿verdad? Que eso antes no se hablaba, eso no se conocía. Aquí se evaluaba el aspecto cognitivo pues con lo clásico, ¿no? Razonamiento matemático, lingüístico, visoespacial, lo típico, hasta que apareció ese concepto, el concepto de la inteligencia emocional. Y muchos dijimos, oye, es verdad, ¿cuántas personas conocemos nosotros que son muy competentes, que son intelectualmente muy potentes y que después son un desastre en su vida, ¿verdad? En sus vidas. No saben manejar sus problemas, su vida, no saben relacionarse con los demás. Oye, y es que efectivamente, es que hay algo que se nos estaba escapando, que es la inteligencia emocional, efectivamente. Y eso también se educa, bajo mi punto de vista. Eso también se trabaja, las relaciones
intrapersonales, como dice él, y las interpersonales. Bueno, pues todo esto, ¿qué aportamos nosotros al sistema educativo, a un centro educativo? Tranquilidad, nada más y nada menos. Seríamos los antiestrés del sistema educativo, de amplio espectro, la aspirina para todo, porque yo creo que el psicólogo, la figura del psicólogo, tiene esa capacidad, tiene esa formación y tiene esa vocación. Con lo cual, perdernos en burocracia, perdernos en el Séneca y en informes y en dictámenes, que, insisto, lo que quieren es PT, PTI o AL, eso lo pueden hacer perfectamente los PT, los equipos directivos, los equipos técnicos de coordinación pedagógica, en fin, todo ese mundo que son especialistas también. Yo lo he comentado alguna vez y con Pepe lo comentamos, para decir que un niño tiene una digrafía, no hace falta 20 horas de pasar pruebas, de dictamen, o sea, no hace falta, eso lo sabe perfectamente el centro, lo sabe la profesora, el profesor especialista, ¿no? Con lo cual, termino esta reflexión, tampoco me quiero alargar demasiado porque yo quiero escuchar sobre todo, ¿no? Termino esta reflexión que estoy verdaderamente, de verdad, honrado de estar aquí. Cuando yo me colegié no podría pensar nunca en la vida, la vuelta que da esto, ¿verdad, Pepe? Que uno iba hasta aquí hoy en la condición de delegado territorial de educación, ¿no? Y por eso, de verdad os lo digo, me encuentro entre compañeros, entre compañeras, muy honrado de poder compartir esto y sobre todo de escuchar. Tenemos a grandes especialistas en materia, en bienestar emocional, en autorisis, todos esos problemas, que para nosotros no es nada nuevo, para la sociedad sí, para nosotros no, porque eso lo venimos trabajando de toda la vida, ahora se ha hecho mucho más público, ¿no? Pero estoy deseando también escuchar a los especialistas en la materia, escuchar en esta mesa también la opinión variada y seguro que muy interesante de todos los entes, todos los agentes del sistema educativo. Así que, de verdad, Pepe, muchísimas gracias por la invitación y seguro que vamos a pasar una tarde formidable. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tus palabras. Las raíces son las raíces, ¿no? O sea que... Pero bueno, también es verdad que hay una gran sensibilidad ahí. Pues nada, reiterar la idea esta. Prácticamente el delegado ya ha dado muchos contenidos que yo pensaba ahora comentar. Hoy el colegio abre las puertas de par en par, ¿eh? Y la abre para muchos sectores, muchos segmentos de la educación. Y la abre para el debate, la reflexión y, a ser posible, para las propuestas. Porque es verdad que algo tenemos que hacer. Bienestar psicológico en los centros educativos, hemos querido titular. En los centros educativos, que no solamente es del alumnado, ojo, es bienestar psicológico de muchos más actores que están dentro del ambiente. ¿Por qué bienestar psicológico? Pues precisamente porque está dentro también de la salud de las personas el bienestar. No nos olvidemos que ya hace muchos años, año 76, creo recordar, la conferencia de Alma-Ata, ya se habló de que la salud no solamente es la ausencia de enfermedades graves. La salud es también la existencia de un equilibrio psicológico, biológico y de un bienestar. De eso estamos hablando ahora, ¿no? Y ahora mismo observamos que hay un interés importante y yo creo que es necesario sobre la salud mental. Hasta hace muy poco el interés básicamente era hacia la salud física. Hoy en día la población identifica y reconoce perfectamente como una gran necesidad también su estado mental, y también vemos que aparecen problemas, dificultades en niños, en niñas y en adolescentes. Muchas veces dificultades que no son graves, que son problemas evolutivos, quizá problemas reactivos, lo que sea. El caso es que, y ahí están los estudios, que no nos estamos inventando datos, son estudios que siguen produciendo mucha alarma, pero ahí están. ¿El por qué? No lo sabemos, pero los datos ahí están. Por lo cual, descubrimos de nuevo, una vez más, que la escuela vuelve a ser un lugar estratégico para llegar a esos niños y niñas. Pero, ojo, no pasando porque sea una responsabilidad más de los docentes, sino todo lo contrario, para que estos docentes tengan asesoramiento y complementación en la educación integral que tienen que hacer. Educación integral, y lo ha dicho antes muy bien Miguel Ángel, que no solamente es de contenido, sino es también una formación humana y personal. Formamos personas,
Eso es evidente, no lo voy a decir yo aquí en este contexto porque todo el mundo está convencido, pero y en la base de un buen aprendizaje también está un bienestar psicológico. Si no hay bienestar psicológico, ese aprendizaje difícilmente ocurrirá o será un aprendizaje mal adquirido. Por lo tanto, estamos hablando de temas muy reales, muy concretos y que al final, también lo ha comentado antes el delegado, en los centros educativos hace falta más psicología, hace falta más perspectiva psicológica. Se va a decir después, no necesariamente que vayan psicólogos y aborden, no. Más psicología, más perspectiva psicológica y posiblemente nos podamos sorprender con personal que ya hay dentro de los centros educativos que pueden hacer también muchas cosas interesantes. Por lo tanto, de eso se trata. Yo creo que tenemos una tarde donde un buen conjunto de personas expertas y una buena representación, como decía antes, de todos los segmentos de la educación para precisamente aunar y consensuar cosas. Tenemos que pelear, creo que merece la pena, y comprometernos para que en Andalucía haya un verdadero plan para todo lo que está ocurriendo. Que no caigamos en medidas coyunturales, que no caigamos solamente en contar con ayudas externas, parciales y a veces de profesiones que no están especializadas en lo que se les está encomendando. Vamos a intentar que ahí nos sumemos a otras comunidades, que es lo que se va a decir después, que hay en España, que están ya avanzando en este tema, porque realmente el problema está ahí, el problema existe, todos estamos sensibilizados y todos seguramente y todas, cada una desde su ámbito, podrá construir y podrá aportar algo. Así que este es el carácter que hoy nos lleva. Yo agradezco mucho tu presencia, Miguel Ángel se quedará con nosotros, ¿no? Todo el encuentro y nada más, ya damos pie a la primera intervención. Yo, si acaso la presento ya, si quieres sentarte y ya estás más cómodo. Sí, porque... Ahora voy contigo. Sí, la primera intervención queríamos haberla tenido aquí en persona, pero ha sido imposible. Se va a dirigir a nosotros Pilar Calvo Pascual, que es precisamente la coordinadora de la División Estatal de Psicología de la Educación. Ella es decana del Colegio de La Rioja y coordina la División Estatal. Ella tenía todo el plan para venir aquí, pero por temas de viaje, conexiones, le ha sido imposible, pero realmente podemos contar con su aportación, que yo creo que ya estamos para ponerla y que realmente forma parte también de la primera intervención del encuentro. Buenas tardes, saludos a los intervinientes en la inauguración. Agradecer a José Tenorio, decano del Colegio de Psicología de Andalucía Occidental, y a Paco Romero, coordinador responsable del Grupo de Psicología Educativa en el mismo colegio, la invitación para poder participar presencialmente en este foro. El problema de las comunicaciones entre las comunidades autónomas y mi agenda personal me han impedido estar en este momento disfrutando de la compañía y del compartir de todos y todas. Saludos también a todas las personas participantes. Espero que las diferentes comunicaciones susciten la conveniente reflexión y la adopción de medidas, de propuestas para que pueda hacerse realidad el bienestar psicológico en los colegios andaluces. Casi todas las personas están de acuerdo en el diagnóstico, es decir, en los datos que nos están ofreciendo diferentes estudios, los datos que nos han arrojado el estudio SICE, basado en la evidencia en contextos educativos, estudio que se realizó en Andalucía, al igual que en otras comunidades del resto de España, nos indicaban el elevado malestar psicológico de adolescentes, elevado número de vivencia de ansiedad, de depresión, ideación suicida, riesgo de suicidio. Además, también podemos decir que otros estudios nos alertan del elevado número de acoso escolar. Este 2 de mayo, precisamente, recordábamos cómo está la situación en la mayoría de los centros escolares respecto a ese acoso escolar o también el ciberacoso.
¿Qué decir de cómo se va disparando el impacto del uso o mal uso de las tecnologías en los hábitos también de nuestros niños, niñas y adolescentes? Indicar también la adicción en la que muchos están cayendo. Podríamos seguir con más problemática como el abandono escolar, que sigue muy presente. Como digo, la mayoría está de acuerdo en el diagnóstico, en la prevalencia, incluso en el nivel de preocupación y la necesidad de dar respuesta. Ahora bien, nos estamos encontrando que algunas de las medidas que se están adoptando son insuficientes. Que haya una formación en bienestar emocional para los claustros de los centros, que es lo que se está produciendo en la mayoría de comunidades autónomas, ¿es importante? Sí. ¿Es suficiente? No. Solo con el conocimiento no nos permite intervenir o abordar la problemática tan compleja que estamos indicando. Contratar psicólogos clínicos, incluso psiquiatras externos a los centros, que también se está haciendo en algunos centros, ¿es la respuesta? Pues en algunos casos consideramos que no. Primero, porque dar respuestas desde el ámbito externo no aporta demasiada solución. Y segundo, estamos en el ámbito educativo. Entendemos que la clínica pertenece a otro ámbito y por lo tanto es otro modelo de intervención. Bien, pues vamos a plantearnos qué es lo que puede ser importante, qué variables pueden contribuir a ese afrontamiento del bienestar psicológico. Desde el Consejo General de la Psicología y específicamente desde la División de Psicología Educativa, consideramos que los centros educativos son lugares privilegiados para la promoción del bienestar psicológico, para la prevención, y prevención precisamente desde las primeras etapas en que unos niños, niñas entran en los centros. Privilegiado para la detección temprana y en ese caso poder captar factores de riesgo, factores protectores también para la intervención y otras variables que estén afectando. Y por supuesto es idóneo para una intervención inmediata cuando acontece un problema. Y es fundamental si nos basamos en la dimensionalidad de los fenómenos psicológicos, que ciertamente si cuando comienzan los primeros indicadores de malestar, de alteración, de necesidad de ayuda, respondemos, estamos frenando esa problemática e impidiendo que desarrollemos un trastorno que sucede en la mayoría de los casos cuando no se ha intervenido. Pues bien, consideramos que una intervención desde el primer momento, en el momento oportuno, cotidianamente, supervisando todo el proceso, coordinando a los diferentes agentes, a las diferentes personas que están en relación con la persona o las personas que están experimentando esa problemática. Cuando eso acontece, la experiencia nos transmite que hay una respuesta eficaz, que se afronta la problemática y la persona continúa adelante. Bien, en ese sentido podemos indicar ¿y cómo puede llevarse a cabo ese tipo de intervención? Bueno, pues tenemos la experiencia también de que en aquellos centros en los que se está permitiendo trabajar desde el modelo de psicología educativa, se están dando respuestas eficaces. Bien, ¿qué significa trabajar desde el modelo de psicología educativa? Pues contar con profesionales de la psicología, con el conocimiento básico y suficiente basado en la evidencia sobre todos los procesos emocional, conductual, social, motor, cognitivo, que contribuyen al desarrollo psicológico y a la adquisición de los aprendizajes. Y un conocimiento que permita una evaluación
técnica, eficaz, objetiva, bien individual, bien grupal, permita una intervención del mismo modo, individualmente o grupalmente, según las necesidades que existan. Además de esa intervención con el alumnado, también el aportar información objetiva basada precisamente en toda la evaluación que se haya realizado para el profesorado. Cuando esta información objetiva se aporta, esto lo que impacta en el profesorado es en un conocimiento profundo del alumnado y la adecuación de las medidas idóneas para ello. Además, consideramos que también este profesional asesora en todo lo que demanda ese profesorado y, por supuesto, también la posibilidad de aportar apoyo psicológico también al profesorado. ¿Por qué? Porque también los datos reales nos están indicando el elevado nivel de estrés y de bajas laborales precisamente del profesorado por la realidad que tienen. Desde ahí también se puede ofertar talleres de intervención colectiva que contribuyan o cursos de formación que ayuden a encontrar herramientas para afrontar ese estrés. Igualmente, se trabaja con las familias para aportar información necesaria para el conocimiento profundo de sus hijos e hijas, responder, asesorar a los interrogantes que tienen, a las demandas que hacen y también aportar apoyo psicológico en esas interacciones familiares cuando realmente esto es necesario. Además, es clave el apoyo al equipo directivo o bien para asesorar en lo que es la organización de grupos, el cómo afrontar conflictos que pueden estar sucediéndose y en ese sentido también responder a aquellas demandas que hacen desde la responsabilidad que tienen. Y es clave igualmente una coordinación con las personas externas al centro que están interviniendo comunitariamente o individualmente sobre ese alumnado del que estamos hablando. Bien, como digo, cuando se permite todo este tipo de intervenciones, la realidad es que hay una buena evolución en el alumnado, tanto para la adquisición de competencias para los diferentes ámbitos en los que se desenvuelven, como para la prevención de los problemas de carácter psicológico. Bien, hay muchas asociaciones, instituciones que están solicitando precisamente el que exista la figura de psicólogo, psicóloga educativa en los centros. De hecho, ya hace más de 2 años que 14 asociaciones, instituciones de carácter público, concertado, es decir, asociaciones de madres, padres, sindicatos, asociaciones de estudiantes, por supuesto, de protección a la infancia, también el Consejo General de la Psicología, firmamos un manifiesto precisamente para, entre otras muchas medidas de tipo estructural, también estuviera la incorporación de psicólogos, psicólogas en los centros educativos para dar la respuesta que estaba expresando basada en el modelo de psicología educativa. Bien, ese manifiesto es el manifiesto por el bienestar educativo. Se cuenta con una página a la que se puede acceder pues, para conocer lo que se ha ido realizando a través del tiempo. Entre otras cuestiones, ha sido mantener reuniones con el Ministerio de Educación para comprobar las posibilidades de que se dé respuesta precisamente en las diferentes comunidades con relación a esta petición de psicólogos y psicólogas educativas en los centros. Seguimos manteniendo, como digo, esas comunicaciones. Bien, además, también nos parece importante mostrar la evidencia del impacto que tiene el trabajo de la psicología en los centros. En ese sentido, el nombrado estudio SICE, esperamos que ahora en junio puedan también publicarse, comunicar datos
en los que se informe de cómo ha influido las intervenciones que se han tenido en los centros, pues con el alumnado, precisamente a lo largo de todo este tiempo desde que se inició. Después de 18 meses que se tuvo la primera intervención. Bien, además, como digo, pues yo creo que en cada comunidad autónoma también se están adoptando diferentes medidas que yo espero que esta tarde en el foro puedan comunicarse. Bien, esperamos precisamente que con esto podamos seguir avanzando, podamos mantener diálogos productivos entre las consejerías de educación y los diferentes profesionales y, como estoy expresando, podamos incluir la psicología tal cual en los centros, no solamente como orientación generalista, sino como una orientación especializada para responder a las demandas que tenemos en pleno siglo XXI. Tenemos que seguir avanzando. Bueno, pues espero que a lo largo de esta tarde, como he dicho, con las comunicaciones, con la participación de todo el mundo, pueda analizarse con detenimiento y puedan aportarse conclusiones, sugerencias, medidas que contribuyan al bienestar psicológico de toda la comunidad educativa. Buenas tardes y que vaya muy bien el resto. Bueno, muchísimas gracias, Pilar, por este mensaje. En unos pocos minutos, la verdad que ha trazado unas coordenadas que pueden ser muy útiles a lo largo de la tarde. Y ya, sin dilación de tiempo, vamos a dar pie a la conferencia titulada Salud mental en la infancia y adolescencia, un reto para el sistema educativo. Para ella, nadie mejor que José Antonio Luengo Latorre, compañero. Comentar que él es catedrático de enseñanza secundaria en la especialidad de orientación educativa, psicólogo sanitario y experto en psicología educativa, atención temprana y en intervención en centros educativos problemáticos. Además, como he dicho al principio, decano del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y vicepresidente del Consejo General de la Psicología de España. José Antonio, no hace falta decirlo aquí, es un gran experto en la materia y un comunicador. Yo también quisiera resaltar su talante, siempre abierto, siempre y sobre todo agradecerle su presencia hoy aquí porque es un compañero muy solicitado en muchos foros y en distintas partes de la geografía de nuestro país, y realmente yo sé que para él pues es un esfuerzo que no lo va a decir, pero que es así. Y también resaltaría, seguramente todos lo conocéis, que entre su producción hay un libro muy bonito, que el que no lo haya leído yo se lo aconsejo, que se llama El dolor adolescente, que yo creo que debería ser un libro de obligada lectura para todas las personas que tienen responsabilidad en tomar medidas en este asunto, porque es un libro donde se plasma muy bien, con una sensibilidad perfecta, pero a la vez con un rigor científico y psicológico tremendo, lo que es la realidad de nuestros jóvenes actualmente y cómo el estar al lado de ellos y hacer ese acompañamiento continuado tan necesario, como realmente resuelve y palía muchísimas circunstancias. José Antonio, todo tuyo y... Bueno. Voy a dejar esto aquí para... Sí. Lo dejo aquí. Bueno, pues muchas... ¿Se me oye bien? Pues muchas gracias, querido Pepe, por invitarme. No me voy a extender mucho en estas palabras iniciales, sobre todo porque quiero utilizar el tiempo para invertirlo en aquello para lo que se me ha invitado hoy aquí, pero escuchar al delegado provincial en este caso es un auténtico placer. Enhorabuena por tus palabras y muchísimas gracias. Bueno, autoridades, compañeros de profesión, representantes de organizaciones sindicales, de organizaciones de padres y madres, de
de equipos directivos. Yo tengo mucha relación. El otro día, por ejemplo, estuve con más de 300 directores y directoras de la asociación ADIMAD, que es la Asociación de Directores de Enseñanza Secundaria de la Comunidad de Madrid, y dentro de nada voy a estar con la Asociación de Directores de Infantil y Primaria. Bueno, yo creo que es un entorno absolutamente fantástico y fantástico sobre todo por cómo marida concepciones, interpretaciones, argumentos y demás. Yo soy una persona de trinchera. Yo no vendría a hablar hoy aquí si no estuviera conviviendo diariamente con esto de lo que voy a hablar. Más claro no lo puedo decir. Soy una de las personas que acude a los centros educativos cuando un chico se quita la vida y trabaja durante días en ese centro educativo, en esa comunidad educativa, con compañeros, con compañeras, con padres, con profesorado y demás. Soy una de las personas que ha elaborado pues, los materiales que están permitiendo a los centros saber cuáles son los pasos, la hoja de ruta que tienen que seguir cuando se encuentran con situaciones hasta hace poco bastante anecdóticas y que sin embargo ahora han desbordado muchas secuencias de trabajo. La posibilidad de estar permanentemente trabajando en las actividades de formación con los equipos directivos, el trabajo con las asociaciones de padres y de madres y ese trabajo decía antes que te permite cargar con una mochila emocional, yo diría que absolutamente intercambiable pero inexplicable. ¿Cuántas veces he salido yo de un centro y he tenido que dejar el coche, apartarlo y ponerme a llorar después de las muchas cosas que uno tiene que vivir en situaciones especialmente dramáticas? Pero no todo lo que yo voy a contar hoy tiene que ver con eso, con el drama, sino más bien con la mirada optimista, con las posibilidades que tenemos de mejorar el sistema. Yo tuve la oportunidad entre los años 2002 y 2012 de trabajar como secretario general en la única institución hasta que el defensor del menor andaluz asumió también el papel de defensor del menor, pero la única institución que tenía una denominación de origen defensor del menor, en este caso en la Comunidad de Madrid. Yo fui su secretario general durante 10 años. Durante esos años, 2002-2012, también se quitaban la vida chicos y chicas, también se autolesionaban. Pero en aquel entonces no había respuesta. La de hoy es muy mejorable, pero en aquel entonces no la había. Y los centros educativos que acudían a las administraciones a pedir ayuda cuando ocurría una circunstancia de estas naturalezas, acababan solicitando la ayuda del defensor del menor como institución para intentar encontrar claves que les permitiesen saber qué hacer a partir de ahora, cómo gestionar esto. Cómo gestionarlo para no mirar hacia otro lado, porque mirar hacia otro lado es probablemente una de las respuestas o de las reacciones, mejor dicho, más inadecuadas en estos procesos. Y tuve la oportunidad en esos años de empezar a trabajar, de formarme y de poder ayudar. He estado en litigios judiciales relacionados como perito relacionados con estos temas y demás. Y bueno, puedo contar muchas historias, pero hay una que sí quiero resaltaros, y es que yo sé lo difícil que tienen ahora el pastel las administraciones. De mí dependieron, fui subdirector general de Educación Infantil y Primaria en la Comunidad de Madrid en el año 1999, como asumimos las competencias, y de mí dependían las plantillas de casi 1.200 centros, 30.000 funcionarios y funcionarias pasaban por nuestros despachos para configurar el escenario organizativo y de recursos que podía dar respuesta a las necesidades de los chicos. Y sé lo complejo que es tomar decisiones, sé lo complejo que es conseguir que Hacienda te escuche y te diga, pero esto de lo que me estás hablando, ¿esto qué es? No, yo no tengo dinero para hacer ahora esto. En esos contextos, en esas reuniones he tenido la oportunidad de estar. Pero lo que vengo a contar hoy también aquí es que existen posibilidades.
existen maneras, existen pequeños resquicios que pueden servirnos a ejecutar, a desarrollar, a implementar buenas prácticas. Pero lo que yo voy a contaros, y permitidme que os llame tú, lo hago con humildad. No quiero dar lecciones a nadie. Seguramente en alguna de las cosas que pueda decir, alguna de las interpretaciones que pueda dar al respecto de los fenómenos de los que voy a hablar, pues no todos estemos del todo de acuerdo, no esté de acuerdo conmigo. Me parece bien, discrepar es muy potente, pero hay mucha evidencia científica en lo que voy a decir, y contra la evidencia científica uno puede, no sé, darse una vuelta a la manzana y decir, voy a ver si lo veo otra vez, a ver si saco otra interpretación, pero son datos, son evidencias. Hablamos mucho de salud mental, pero fijaos que si nosotros fuéramos capaces ahora de tener un espacio para intentar poner en común qué entendemos por salud mental, veríamos que no todos concebimos la historia de la misma manera. En el año 2015 en Canadá se reunieron 50 expertos de todo el mundo para intentar ver en qué medida podía conseguirse un argumentario uniforme que diese una definición de lo que entendemos por salud mental, pero sobre todo que nos permitiese entender un modelo de lo que es la salud mental más o menos asumible. Y después del debate, de las deliberaciones, se pudo comprobar, eso está en un paper, en un artículo. Esta presentación, Pepe, yo luego la voy a dejar para que tengáis los enlaces y demás. Está escrito. Se pudo ver que había hasta 6 maneras de entender qué pasa en nuestro mundo, qué pasa cuando hablamos de salud mental, cuando intentamos interpretar lo que es este constructo y demás en la vida de las personas. Desde un modelo que es el que tenéis aquí en vuestra mirada superior, en el ángulo superior izquierdo, un modelo que se basaba en una idea muy anquilosada ya y probablemente muy antigua, ¿no? De una visión muy biologicista del ser humano. Bueno, salud mental está por un lado, que es eso que las personas viven, esas cosas que tienen que ver con los malestares y el bienestar, eso, en fin, eso que el ser humano, bueno, por lo que el ser humano pasa, pero que no nos importa mucho. Pero cuando hablamos de la salud mental, en esencia es cuando hablamos de la enfermedad mental grave y se llegaba a plantear que no había conexión, que los enfermos mentales eran unos que vivían una experiencia personal asentada normalmente en desórdenes, en desajustes bioquímicos, fisiológicos que explicaban de aquella manera la enfermedad, y luego estaba el común de los mortales con sus cosas, viviendo como podía, ¿no? Fijaos que esta visión de este modelo, no voy a explicar todos, pero este modelo explicativo del constructo de salud mental tiene mucho que ver con lo que se hacía con las personas que tenían algún tipo de tara. Se las alejaba de los contextos donde vivíamos y se las alojaba en espacios llamados psiquiátricos, normalmente fuera de los contornos de las ciudades y demás. Tara es un sustantivo, que no suena muy mal, pero si utilizo el participio, tarado, parece como que nos rasca más el corazón, ¿no? Son los enfermos. Han ido apareciendo, y en este contexto argumentativo, de debate profesional y demás, se pudo ver apareciendo otras miradas de lo que tiene que ver la salud mental. Lógicamente, incluso alguna que decía, bueno, la enfermedad mental está dentro de lo que entendemos por salud mental. Bueno, ya nos aproximamos, pero han ido apareciendo sobre todo modelos mucho más contextuales que nos hacen pensar y que nos hacen interpretar que la salud mental tiene mucho que ver con cómo vivimos las personas. Claro que se producen desajustes y desórdenes psicológicos, enfermedades mentales que no tienen explicación con estresores que vivimos en la vida cotidiana. Nosotros conocemos a muchas personas que han enfermado, cuadros depresivos, depresiones mayores, trastornos del estado de ánimo, cuadros esquizofrénicos, cuadros psicóticos, y miras y dices, bueno, ¿y qué ha pasado ahí? ¿Qué
qué ocurre en su vida para que esta persona se haya desajustado, se haya ido de la matriz con tanta facilidad y de una manera tan dramática. Es evidente, pero las muestras, las evidencias de que el cómo vivimos las personas tiene mucho que ver con cómo desarrollamos nuestra vida y, por supuesto, nuestra propia vivencia de lo que es la salud mental, ese complejo fenómeno que tiene que ver con el difícil equilibrio entre bienestar y malestar, pues ha ido ganando terreno esta visión, hasta el punto de que el modelo basado en el continuo, desde el bienestar psicológico más potente, esta sensación de que estamos bien, ¿no? Esto estar bien, habría que preguntárselo a los chicos. Yo se lo pregunto a los chavales de bachillerato y me dicen, profe, para mí estar bien es aprobar la prueba de la universidad y poder irme 5 días a Gandía con mis amigos. Eso es el estado de bienestar. Para mí el estado de bienestar es coger un libro por la noche un viernes y con una copa de vino y a poder ser que llueva afuera, ¿no? Y tener la sensación de que te vas a ir a la cama tranquilo. Pero desde ese bienestar emocional a lo que podría ser la enfermedad, el momento en el que colapsamos como personas y no somos capaces de levantarnos. No solo de levantarnos físicamente, sino sobre todo psicológicamente. Esta visión contextual y fenomenológica, no sé si hay algún profesor de filosofía aquí, pero la filosofía sigue enseñándonos cosas, la visión fenomenológica de la vida, y es cómo entendemos el mundo en función de cómo interpretamos lo que nos pasa cada día, pues tiene mucho que ver hoy en día con cómo entendemos la salud mental. Pero ¿dónde nos encontramos ahora? Porque se dicen muchas cosas, aparecen muchos titulares de prensa, son frecuentes las encuestas que aparecen en los medios de comunicación que nos dan a entender en qué medida el ser humano, la población en general y en nuestro país, la población española, pues se ha visto afectada en estos últimos años por cosas que nos han pasado y que todos rápidamente reconocemos. Pero vamos a ir a lo que podemos entender en relación con la vida de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Mirad, esta es una imagen de la introducción de una línea estratégica que es la atención a la salud mental en niños y adolescentes del Plan Estratégico de Salud Mental de la Comunidad de Madrid del año 2018-2020, por lo tanto, elaborado antes de la pandemia. Ya en esta introducción se decía que los estudios tanto nacionales como internacionales estiman una prevalencia de trastornos mentales en población infanto-juvenil entre el 10 y el 20%. Y entre un 4 y un 6%, vamos a ponerlo un 5%, padecerían un trastorno mental grave. Esto se decía en el documento programático de una comunidad de nuestro Estado, en la línea estratégica que justifica qué tenemos que hacer nosotros para prevenir y para actuar e intervenir en las situaciones de desajustes, desórdenes y trastornos psicológicos. Se decía antes de que el patógeno nacido en Wuhan, o donde naciera, nos afectara a todo el planeta. Pero unos años después, en la misma línea estratégica, pero del Plan Estratégico 22-24, también se hace referencia a algunos estudios internacionales y demás que nos dicen que la cosa está mal. Lo voy a dejar ahí, que la cosa está mal. A los directores, compañeros, directores y directoras que estáis aquí, a vuestros compañeros, en muchas ocasiones cuando nos sentamos para hablar, en actividades de formación, en debates que tenemos, les digo, el otro día, concretamente José Antonio, un tocayo mío, que dirige un centro de 1.400 alumnos, le digo, mira, si nosotros cogemos la prevalencia de trastornos psicológicos graves que dice la literatura internacional en relación con estas cosas, con 1.400 chicos y chicas, con 1.000 tendrías en torno a 50. 50 chicos. Ya el día 10 de septiembre ya tienes que saber que entre tus chicos y chicas tienes en torno a 70 chicos y chicas, chavales, con algún grado de afectación. Bueno, es verdad lo del medio pollo y el pollo, es decir, que puede haber centros más afectados. Normalmente, ¿por qué? Por dónde están ubicados, por cómo viven las personas
por cómo pueden desarrollar su día a día las personas que son, al final, pues, progenitores, papás, mamás, alumnos, alumnas, etc. Pero vamos a ir a algunos datos que nos dan pistas especialmente significativas. Hay una diferencia, ahora os cuento esto, miradme a mí, hay una diferencia entre las fotografías fijas que a veces sacamos en los medios de comunicación o surgen de la investigación en relación al estado de salud mental de las personas, que tienen que ver con la autopercepción. Si yo os pregunto a vosotros, os pasamos un cuestionario un cuestionario sobre salud y bienestar, en el que os detallo 15, 20 preguntas en relación a cómo os sentís en determinados ámbitos de la vida y toda esta serie de cuestiones, y luego los paso por la cocina, pues lo que puedo ver es una fotografía fija de cómo nos sentimos. Esto se hace con los chicos y con las chicas, sobre todo, luego lo vamos a ver con investigaciones muy bien hechas, como la del Centro Reina Sofía, la Fundación de la Ayuda contra la Drogadicción, la Fundación Mutua, también Save the Children está elaborando muy buenos estudios en este sentido. Oye, ¿cómo os sentís? Simplificando muchas las cosas. Y lógicamente las personas respondemos, pero ¿podemos fiarnos al 100% de esa respuesta? Pues del todo no. Es evidente que, no vamos mintiendo por la vida, pero los datos que yo os voy a dar son datos relacionados con fenómenos que han aparecido, que han brotado en los últimos años y que han sido tasados por especialistas. Es decir, que han pasado por el cedazo de facultativos que han visto, han evaluado, han diagnosticado y han tomado determinadas decisiones. Por lo tanto, no me quedo solo con la solicitud de ayuda, sino que yo estudio esa solicitud de ayuda. En muchas ocasiones, esto sale en nuestras conversaciones también, acudimos a los servicios de urgencia, ¿no? y al final el especialista te dice, oiga, mire, que usted tómese 4 gelocatiles y no juntos y vayas a casa, que realmente no le pasa nada. Perdón, no quiero banalizar, porque son situaciones muy complejas, pero hay muchas ocasiones en que vamos a un servicio de urgencia y nos despachan, nos dicen, en fin, no necesita usted nada especial, ¿no? Aquí no. Aquí lo que nos dice la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría es que en los años 20 y 21, inmediatamente después de la pandemia, se incrementaron las intoxicaciones no accidentales con fármacos en un 122%. Se incrementaron en este caso los ingresos de chicos y de chicas que habían ingerido no accidentalmente medicamentos o sustancias. Aquí no estamos hablando de una interpretación que yo hago de lo que me dice la persona. Aquí de lo que hablo es de que un facultativo ve lo que hay y dice inmediatamente hospitalizado. Estamos hablando de un 122%. Es verdad que esto ha decaído un poco en el 22 y 23, pero se mantiene en cotas inquietantes. Un incremento en el espectro de conducta suicida. Fijaos, aquí tenemos a expertos en esta materia. Tenemos aquí además a la organización Papageno, que es todo un orgullo en el tratamiento de la conducta suicida en nuestro país. No es lo mismo la intoxicación por ingesta no accidental de un medicamento que el intento de suicidio. Porque muchos chicos, sobre todo chicas, hacen esa ingesta de 20 paracetamoles a las 8 de la mañana mientras están desayunando y se van al instituto. Es evidente que la intencionalidad de quitarse la vida no es completa, porque sabes que te van a atender, que te van a acompañar y que van a tomar las medidas oportunas para que seas atendido en los servicios de urgencias y demás. Y por eso se diferencia, entre otras cosas. Pero el incremento de estas explosiones emocionales que llamamos de catástrofes en cumbre, que es un no puedo con mi vida,
el incremento de ingestas no accidentales de medicamentos o sustancias que se está produciendo es muy significativo, mucho. Espectro de la conducta suicida, ideación, comunicación, planificación, intentos, también un incremento importante de un 56%. Lo sabíamos ya, los trastornos de conducta alimentaria también han seguido incrementándose y luego sintomatología depresiva y crisis de agresividad. Estos han sido los 5 focos que más significativamente están inquietando a los servicios de urgencia pediátrica y también psiquiátrica. Y voy a preguntar, ¿hay muchos periodistas en la sala? Hay alguno, hay. Pero los titulares a veces dicen la verdad. En esta ocasión sí lo hicieron. No digo que no la digan ordinariamente, pero que a veces inflaman un poco la realidad. Bueno, pero esto negaré que lo he dicho y ya está. Pero siempre lo hago con cariño. A veces un flash así, una fotografía, pues a uno le deslumbra y luego ves las tripas y dices, bueno, pues no es para tanto. Pero aquí decían la verdad. Y estos datos estaban basados en estadísticas, en estudios que sacaban, que ponían negro sobre blanco las urgencias hospitalarias y los ingresos hospitalarios. Pero fijaos que en los años 21, 22 y 23 lo que se ha podido observar es que efectivamente las franjas de edad que más ingresos hospitalarios en urgencias por razones psicológicas tuvieron fueron las de 0-10 y las de 10-20. Aquellos que estéis entre 30 y 40 tenéis premio, porque esos fueron los que incluso tuvieron un descenso en las solicitudes de ingreso hospitalario. Pero fijaros que en el 0-10 la variación del 19 al 21 es de casi un 94%. Estos son datos de todo el Estado. Y en el 10-20, entre 10 y 20 años, un 112%. Por lo tanto, aquí no estoy solo sacando conclusiones a partir de las observaciones siempre legítimas de las personas que me dicen yo me encuentro de esta manera, sino que estoy sacando conclusiones con datos, con evidencia asentada, basada, argumentada, articulada en un diagnóstico de facultativos, de personas expertas. Cuando hablamos en el contexto educativo de cuáles son los trastornos psicológicos más habituales con los que más tratamos en el día a día, pues básicamente podemos quedarnos, hay más, pero podemos quedarnos con estos 5 grandes marcos, ¿no?, de referencia. Los trastornos de ansiedad, que tienen también mucho que ver con los trastornos del pánico, las fobias y demás, muy habituales durante el confinamiento, la pandemia y tras la pandemia, los trastornos del estado de ánimo en distintas configuraciones, más graves, menos graves, los trastornos del neurodesarrollo muy conocidos en el entorno escolar, normalmente los trastornos del espectro autista, trastornos por déficit de atención, hiperactividad, y que de ellos derivan en muchas ocasiones esas decisiones a las que se refería el delegado, ¿no?, en relación a si deriva de ese diagnóstico un profesor, un técnico de integración social o un profesor de pedagogía terapéutica, etc. Los trastornos relacionados con la conducta alimentaria y luego trastornos de orden psicótico que también los tenemos, lógicamente, en los centros educativos, afortunadamente en una prevalencia mucho menor que otros. Pero cuando nosotros hemos analizado por qué pedía auxilio la gente en los servicios hospitalarios, en las urgencias psiquiátricas, en los hospitales de la Comunidad de Madrid en este caso, lo que pudimos observar, después de tirar del cribado de los datos del triaje, lo que pudimos observar es que efectivamente en azul había casos que no eran los más de descompensaciones de enfermedades mentales ya
existentes, por situaciones estresantes nuevas, contextos que desestabilizaban a la persona y demás. Pero en la mayor parte de las ocasiones, lo que originaba la presencia de los chicos, de las chicas, normalmente con sus familiares allí, era la experimentación de momentos vitales de un proceso de crisis difícilmente controlable, las reacciones a condiciones patógenas del medio, las complicaciones con las condiciones sociales de los niños, de los adolescentes y de su familia, el consumo de sustancias, conductas perturbadoras relacionadas con la agresividad, la impulsividad, conductas de violencia autoinfligida, entre las cuales no solo está las conductas que tienen que ver con el constructo de la conducta suicida, sino las conductas autolesivas. Y todos estos casos o supuestas situaciones de dolor psicológico, de desajuste, de desorden, acababan siendo puerta de entrada en el sistema de atención especializada. Pero da la sensación de que estamos pidiendo auxilio. Una cosa que no he dicho al principio, y es que de verdad que nuestro decano lo sabe, si hay alguien menos corporativista en el mundo mundial de los psicólogos, bueno, iba a decir, qué soberbia la mía, iba a decir, pues es quien nos está hablando, pero no voy a dar un mensaje corporativista, no voy a decir sin psicólogos no hay vida. No voy a... Podré decir algunas cosas, pero en relación a la necesidad, muy en la línea de lo que se decía por parte del delegado, la necesidad de que reflexionemos sobre cuándo les expulsamos del sistema y cómo tenemos que volver a traerles, pero por una razón sencilla. Y no solo en relación con lo que está pasando, sino porque la vida de los chicos y de las chicas está cargada de desarrollos que tienen que ver con las vivencias psicológicas, cómo las engramamos, cómo las articulamos, cómo las vivimos y cómo las ejecutamos y qué evaluación hacemos de ellas, incluidas aquellas que tienen que ver con el rendimiento académico, por supuesto. Pero estamos pidiendo auxilio. Pero este es un informe que, como dicen los chicos, rula por los medios de comunicación, un informe que se presenta en el año 21, pero es con datos prepandemia. Por lo tanto, lo que hace UNICEF en este caso es ver cómo está el estado mundial de la infancia y mira a España y antes de la pandemia saca estas conclusiones con datos aquí basados en la autopercepción. Pero los barómetros estos que elabora de salud y bienestar, que elabora la FAD y la Fundación Mutua, que los elabora cada 2 años, son muy interesantes porque siempre con el mismo cuerpo de preguntas a una población entre 14 y 25 años, pues lo que hace es ver cuál es el estado, la sensación que tienen los chicos y los jóvenes en relación con sus vidas. Y esto está muy bien, porque te da una imagen de cómo nos sentimos. Podremos criticar, decir, bueno, esto no es verdad, están exagerando, pero ¿qué se creen? Pero bueno, esto ha pasado siempre, pero como se dice ahora en algunos foros, bueno, el mundo siempre ha sido difícil, ahora son muy blanditos. Esto hay que coger estas observaciones con mucho cuidado. Porque a mí esto de que llamemos a los niños blanditos me inquieta un poco. No digo que en alguna parte no haya parte de razón, en algunos aspectos, pero que tenemos que ser muy, muy respetuosos. Ellos se comportan con el mundo que creamos a su alrededor y con las claves que les damos para interpretarlo. No podemos juzgarles de esta manera, prácticamente poniendo en ellos y en ellas la responsabilidad de todo lo que les pasa. Claro, si es un chico o una chica de 17 años, pues hombre. Pero tenemos que ser ecuánimes en este sentido. Yo no tengo la solución, pero procuro ser prudente en este sentido. Pero mirad las cosas que podemos ver aquí. Por ejemplo, que los chicos y chicas reconocen que 1 de cada 4 toma psicofármacos. 1 de cada 4.
Esto es lo que dicen. Pero cuando se les pregunta a las chicas y a los chicos si esa medicación es conforme a prescripción facultativa, los chicos, que somos siempre más heterodoxos, decimos que casi 6 de cada 10, la columna de la derecha, la tomamos sin prescripción. Y las chicas dicen que 4 de cada 10 la toman sin prescripción. Bueno, este flash a mí particularmente me parece especialmente inquietante. Luego hay otros que hacen referencia a cómo comparamos determinados parámetros en relación a si has pedido ayuda a determinados especialistas, y vamos viendo en los rectángulos azules, pues como casi todo va siendo peor 2 años, 3 años, 4 años después. Pero mirad esta conclusión. Las personas que dicen experimentar problemas relacionados con la salud mental han ido en aumento. En 2017 eran el 28,4 y en 2023 llegan al 59,3, el doble. Lo que está diciendo esta fotografía, esta conclusión, es que los adolescentes, posadolescentes y jóvenes en el año 23 se sienten mucho peor en relación a cómo entienden ellos su vida, su perspectiva, la interpretación de hacia dónde van, cuáles son sus sueños, sus proyectos, sus historias, su día a día, que 4 años antes. Y esto debe hacernos pensar pues que algo tendremos que hacer. No podemos quedarnos simplemente en una manifestación crítica diciendo, bueno, es que los jóvenes siempre acaban echando la culpa a los demás de lo que les pasa. Y en algún caso, pues podríamos encontrar algunas claves interpretativas en ese sentido. Pero el mundo adulto, tal como nos estamos organizando, tal como estamos organizando nuestras claves, los principios, los valores fundamentales, que nos mueve cada día, somos muy responsables de lo que está pasando. Investigaciones relativamente recientes siguen dando estos guarismos. Casi un cuarto, uno de cada 4 chicos confiesan haber consumido alguna vez ansiolíticos, y lo hacen en edades muy, muy tempranas. Pero claro, vuelta la burra al trigo. Las agencias internacionales, evidencia científica, no simple interpretación, nos dicen que España es el país que está arriba del todo de los 180 o 182 países que están en el mundo en consumo de... Y esto tiene mucho que ver con que el modelo ese que yo llamaba anquilosado y sigue existiendo. Sigue existiendo. Seguimos pensando, y se sigue dando esa clave, que los problemas que la gente tiene pues dependen de él, de su historia, de su bioquímica, de su biología, y que la medicación, el psicofármaco, te va a ayudar a estar un poco mejor. Los médicos de atención primaria, que son gente fantástica, no tienen otra. ¿Qué hacen con la persona que le llega con un malestar psicológico? Oiga, mire, no duermo, no me encuentro bien, mis hijos se han ido de casa, me encuentro sin expectativas de vida, con mi marido apenas hablo. Ahí no basta con decir, bueno, ya estamos, bueno, pues que la gente se acostumbre, que viva las adversidades, ya sí, pero es que esas personas te vienen a contar su dolor, su sufrimiento. Y la herramienta que todavía seguimos teniendo hoy, pues es la prescripción en este caso, del ansiolítico y demás.
Por eso cuando se hace referencia a la necesidad de incorporación de especialistas en psicología, de profesionales de psicología en atención primaria, no se hace por una opción interpretativa corporativista, sino sencillamente se pone encima de la mesa que probablemente el malestar de las personas, antes de que llegue a ser una enfermedad, de que llegue a ser un trastorno invalidante, puede ser atendido, cuidado, acompañado con otro tipo de herramientas que están suficientemente documentadas, que benefician sobre todo la capacidad del individuo a reorganizar su mente, reorganizar su dinámica mental, y a pesar de que las cosas en su vida no pueden cambiar mucho, sin embargo, hace pequeños ajustes con autonomía, con valentía, con ganas y toma decisiones. Y esa es una parte fundamental en el que los profesionales de la psicología podemos ayudar. Pero mirad, dejadme que... Yo ya estoy muy mal de tiempo, ¿no? Hemos empezado un poco más tarde. Muchas gracias. Voy a intentar poner encima de la mesa una interpretación sociológica que es muy reciente y es muy interesante. Muy interesante. Y en este sentido, yo creo que podemos argumentar una crítica a los sistemas, una crítica con evidencia, una crítica razonable y razonada, y sobre todo intentar comprender por qué se toman determinadas decisiones en estas últimas 2 décadas. La influencia de los medios de comunicación en la creación de una narrativa de que todo esto se descompone y poco menos que se va a extinguir, esto tiene un riesgo tremendo, porque no es del todo cierto. Esos datos que yo antes daba dan una realidad y tendrá que ser atendida. Tendremos que pensar por qué hoy, al menos en la Comunidad de Madrid, de 2 años para acá, se han duplicado las ingestas no accidentales de medicación en los chicos y las chicas escolarizados en los centros de la comunidad. Tendremos que interpretar qué pasa, pero que esto es algo que ocurre en todos los contextos, no en una determinada comunidad autónoma. Hay cosas que ocurren, que están pasando y que tienen que ver con cómo estamos haciendo las cosas los seres humanos, cómo estamos organizando el mundo. Pero esta magnificación del problema que permite que malestares y crisis vitales que tenemos en función del momento vital que estamos viviendo se conviertan en un trastorno, acaban psicopatologizando la vida, y esto es un riesgo que no nos podemos permitir. No nos podemos permitir. Y voy a intentar justificarlo con algunos datos. La crisis de salud mental, que es esta narrativa en la que todos nos hemos visto inmersos y hemos buceado y hemos nadado ahí con nuestras afirmaciones, nuestra presencia en medios, las comunicaciones que podamos hacer, los profesionales y demás, se identifican efectivamente con el incremento en la prevalencia de determinados trastornos. Muy bien, ¿no? Y entonces este incremento de prevalencia pues lo que hace es generar una permanente solicitud de más recursos, más dispositivos, más rápido, más alto, más eficaces, ya. Y hace poco leía yo este libro, El optimismo cruel, que es de 2011, de esta socióloga experta en teoría cultural, que a mí me abrió la mente de una manera muy, muy interesante. Porque ella llama la atención en este libro de que adoptar la denominación de crisis en un momento como este puede servir para que un problema que no es de ahora, sino que viene de lejos, y que tiene raíces profundas, se convierta en un fenómeno al que rápidamente lo identificamos con algo que pasó.
Estos movimientos lo que vienen a decir es, y los que trabajamos en el ámbito de la salud mental, yo creo que lo sabemos, es que esto que nos está pasando, lo decía antes con algunos datos, viene de lejos. Y viene de lejos porque se están haciendo las cosas, porque estamos creciendo como sociedad con unos principios, unos valores, unos tejidos existenciales que no están favoreciendo que el ser humano se encuentre bien con lo que hace. Y esto viene de lejos. Pero el crear una narrativa que lo identifica con, claro, es que esto, que fíjate, es que el patógeno, la que nos montó. Por eso he querido dar los datos antes de prevalencia de estudios anteriores. Esto, que es una crítica general, yo diría que transnacional, esto lo que viene a identificar es que es más fácil decir, bueno, esto nos está pasando, dennos tiempo para poder solucionarlo, porque es que acaba de surgir hace nada. Y, oye, es que no cambiamos las cosas de la noche a la mañana, no sacamos recursos de la chistera como si esto fuera fácil, como si fuéramos magos. En fin, esto es un asunto que esto es algo de lo que todos somos responsables. Y todos los sistemas han abandonado al ser humano, desde mi modesto punto de vista, a unos principios existenciales basados en el capitalismo más voraz, en el individualismo más severo, en el egoísmo más brutal, en el hedonismo más inquietante y en ausencia de la solidaridad, del cariño, de la ternura, del acompañamiento, del cuidado, que son factores que nos han hecho, incluso durante las guerras, especiales. Hay una película que es muy bella, que es Belfast, que narra una historia real, estos conflictos entre católicos y protestantes en Irlanda, en la República de Irlanda. Hay un momento en el que uno de los... os aconsejo verla, es una película muy bella, pero hay un momento en el que uno de los protagonistas, que es el abuelo, le dice a otro de los protagonistas, que es el niño, que no recuerdo cómo se llama, hablando un día con él, le dice, mira, tú te llamas así, y cuando tú sales a la calle, todos los que están en la calle saben quién eres, saben que vives aquí, saben que eres hijo de María y de Ángel, saben que te tienen que cuidar, saben que eres importante para la comunidad, saben, es un permanente alegato a la idea de que para construirnos como seres humanos necesitamos el grupo, necesitamos a los otros. Y llevamos mucho tiempo como sociedad construyendo unas bases que dilapidan esta historia, pero claramente. Y podemos hablar, lo decía Pilar antes, del influjo de las tecnologías de la información, y evidentemente que tienen su responsabilidad, claro que sí, pero no solo, sino cómo construimos las ciudades, cuál es el modelo educativo. ¿Pensamos que no tiene influencia el tener más o menos hijos en una casa? Claro que tiene, en cómo nos educamos, en dónde aprendemos a convivir, en dónde aprendemos a compartir, en dónde aprendemos a resolver los conflictos. Hoy en día nuestros adolescentes, preadolescentes, aprenden todas esas cosas en el único sitio donde lo pueden aprender, que es en la escuela. Y por eso la lían tanto, en el buen sentido de la palabra, porque es el sitio donde pueden ejercitar la dificultad permanente para convivir, para no ser el primero, para entender que no siempre llevas razón, para saber ceder, para saber perdonar, para saber pedir perdón. Eso solo lo aprenden hoy en estos contextos. Y si no le damos a la escuela un espacio para que eso se desarrolle, en este momento estaremos perdiendo probablemente una oportunidad de oro. ¿Es verdad lo que los chicos nos dicen cuando nos hablan de sus malestares? ¿Es verdad lo que los chicos nos subrayan cuando nos hablan de sus quebrados, de cómo quiebran sus vidas?
Este es un estudio que encontráis en Internet. El estudio se llama Rayadas, un informe elaborado por una fundación que se llama la Fundación Manantial. En él estuvimos trabajando con más de 700 chicos, con trabajos cuantitativos y cualitativos, con grupos de debate, profesores, etcétera, etcétera. Y una de las conclusiones a las que llegamos en este informe, con lo que dicen ellos, es que del total de jóvenes que respondieron en nuestra encuesta y en los grupos de discusión y que se identificaban con un diagnóstico relacionado con la salud mental, casi el 37% lo había obtenido a través de la búsqueda de información en Internet y un 29% había recibido ese diagnóstico con el que se identificaban a través de las familias, amigos o conocidos. Es decir, de cada 10, 7 dicen, de cada 10 que se identifican con un trastorno, a mí me pasa esto, yo tengo una depresión, tengo un cuadro de ansiedad, han obtenido esa valoración de conversaciones con los influencers en TikTok especialmente y con el grupo de amigos. Esto lo dicen ellos. Y solo un poco menos de 4 reconocen que esa valoración, esa tasación, viene de la respuesta de un facultativo. Bueno, quiero terminar con algunas ideas esenciales de lo que sí estamos viendo, que está pasando, que es acotable, que lo podemos gestionar, que lo podemos mejorar, que podemos abordarlo, que podemos afrontarlo como sociedad, pero necesitamos tiempo y medios para poder hacerlo. Por un lado, una cierta epidemia de insatisfacción que recorre la vida de nuestros adolescentes y jóvenes. Parece que lo que nos viene por delante nos va a abrasar, nos va a quemar. Estos permanentes cantos del futuro inhóspito que nos espera, ¿qué pensamos? Que no tiene influencia en sus mentes, que no les hace pensar hacia dónde voy y en qué mundo vive. Una cierta epidemia de zozobra recorre sus mentes. Las relaciones están claramente fragilizadas, están basadas esencialmente en aspectos funcionales. Yo me relaciono por cuestiones que tienen que ver con algo de lo que saco provecho. Hemos deshumanizado gran parte de las relaciones interpersonales en los entornos en los que nos desenvolvemos. Hay una cierta tiranía de la felicidad, aparecemos dopados, una cierta tiranía de la dopamina. Hemos inflamado de tal manera la idea de la felicidad. Me comentaba a mí un amigo un día un ejemplo, ya voy a terminar, Pepe, un ejemplo de cómo hemos cambiado las personas la interpretación del futuro. Si imaginemos una escena de una pila bautismal, gente de hace 40 años o 50, están los padres, los padrinos y el pequeño, ¿no? Si en ese momento llegara alguien de la prensa y le dijera a los padrinos, ¿y qué espera usted para el pequeño que vamos a bautizar? Pues seguramente dirían algo así, pues que tenga trabajo, que se case con una buena mujer, bueno, estas cosas, ¿no? Si preguntáramos ahora, ¿qué dirían? Que sea feliz. Esta es la historia. Y bueno, no está mal, pero ¿qué es la felicidad? Estamos dotando a este concepto de una dosis de bomba de relojería que explota en las manos de muchos adolescentes y explota en las manos de sus dispositivos cuando observan la vida de otros, la envidian, sienten que ellos no van a llegar a eso nunca, se desesperan y encuentran en otro tipo de circunstancias y experiencias espacios para salir de ese dolor y de ese sufrimiento y de esa sensación de que no llegan. Las autolesiones, por ejemplo, son un fiel reflejo de esta circunstancia. Se han incrementado los desórdenes adaptativos, las crisis psicofamiliares,
la funcionalidad de las relaciones que antes decía, sin empatía, y lo que un profesor catedrático de psicología, Mariano Pérez, explica como el individuo flotante. Parece como que flotamos en esta sociedad sin saber muy bien cuáles son nuestros anclajes. A esta sociedad hemos llegado así, y esto tiene algunos visos de poder ajustarse, regularse, gestionarse mejor. Si nosotros miramos por qué quebramos los seres humanos, rápidamente vamos a encontrar en la pirámide de este psicólogo norteamericano Maslow, que nos mostraba las necesidades del ser humano, vamos a poder encontrar por qué muchos chicos y chicas acaban haciendo un agujero en el alma. Fundamentalmente por sus dificultades para vincular, porque no son queridos, porque nadie les hace caso, porque no se sienten identificados, porque les tienen dificultades para comunicarse con los demás, porque tienen desajustado el sentido de pertenencia. Chicos y chicas que te dicen, profe, es que no llego al colegio y no soy de nadie. Nadie me hace caso, es que soy un cero a la izquierda, el sentimiento de soledad. ¿Y dónde quedan las posibilidades de construcción del autoconcepto y de la autoestima? ¿Cómo quedan? Quedan absolutamente restringidas, deterioradas, dobladas, tumbadas y, por supuesto, la configuración de intereses y proyectos personales. Esto está en la base de mucha desesperanza, de mucho dolor y de mucha desvinculación que está ligada a la ideación suicida y demás, las 3 Ds famosas que son bien conocidas. Pero si nosotros miramos sobre todo en el corazón de muchos chicos y chicas, lo que encontraremos son esos espacios de experiencia dramáticos que han hecho de sus vidas un auténtico infierno, que han hecho de sus vidas espacios inhóspitos, que no les han permitido saber lo que es la vinculación, lo que es el cariño, lo que es la ternura, lo que es la estabilidad, lo que es el sosiego, lo que es que te acompañen, que te comprendan. De estos muchos tenemos en las escuelas, muchos. Y cuando escarbas detrás de estos cuadros de autolesión, de ideación suicida y demás, ¿qué es lo que hay? Pues estas cosas que pasan un día y otro y otro y otro, la sensación de soledad, la sensación de que no eres nada, de que no eres nadie. Coño, vivimos en un país que tiene un 30% de pobreza. Es que esto tenemos que mirarlo. Es que un 30% son 3 de cada 10. ¿Cuántos niños, niñas, adolescentes, jóvenes han vivido, han nacido, han crecido sin la ilusión? Por nada. ¿Cuánta enfermedad mental surge, florece, se aprovecha como una víbora de esas perspectivas? Y terminaré diciendo que lo que nos explica el concepto de determinantes sociales de la salud, lo que nos explica por qué algunas personas tienen mejor salud que otras, incluida la salud mental, tiene que ver con la estabilidad económica, tiene que ver, por supuesto, con el contexto social y de comunidad en el que me desenvuelvo, tiene que ver con el ambiente, con las relaciones que yo establezco, qué decir del cuidado de la salud y, por supuesto, de la educación. Si las investigaciones no mienten, 5 de cada 10 enfermedades mentales en la edad adulta han surgido antes de los 15 años. Esto lo dice la investigación. Por lo tanto, ¿dónde están los chicos y las chicas antes de los 15 años? 175 días al año, 7 horas al día. ¿Dónde están? ¿Con quién están? ¿Con quién conviven? En espacios educativos. Nunca, me preguntaba antes un compañero de la prensa, ¿y qué se puede hacer? Y yo he dado alguna idea, pero
Lo que he comentado es que no podemos seguir teniendo una escuela del siglo XX en el siglo XXI. Estamos ya en el 24 del siglo XXI. Podría irme al siglo XIX. No podemos dejar solos a profesores y profesoras. No podemos dejar solos a los equipos directivos. Necesitamos al menos una reflexión de cómo poder incorporar recursos de apoyo a los centros educativos, especialistas en educación, algunos de ellos con formación de psicología. Algunos de ellos, desde mi punto de vista, al menos uno por centro, pero que haya uno por centro también de personas especialistas en el contexto educativo que no tengan formación de psicología, que la tengan de pedagogía o psicopedagogía. Tenemos un problema cuantitativo, estamos ahora con ratios de 1 por cada 800, 900 alumnos, y tenemos un problema cualitativo, y que no se enfade nadie. No estamos diciendo, vamos a venir los psicólogos en paracaídas, vestidos con trajes naranjas y salvando al mundo mundial. No, 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 no. El psicólogo educativo es un orientador más, se pone el mono de trabajo, es silencioso, busca el éxito de otros, es discreto, acompaña, ayuda, explica y soporta determinada presión que ahora mismo están soportando otros, que es verdad que no tienen formación, pero que lo están haciendo de lujo. El trabajo que están haciendo los profesores y las profesoras en los centros educativos en esta materia nunca será suficientemente aplaudido. Y termino hablando del profesorado, no de los psicólogos ni de otras personas. Gracias por el trabajo que ejecutan cada día, por lo que dan a los chicos, por cómo les ayudan a vincular, por cómo les ayudan a querer, por cómo les ayudan a quererse, a entender y a interpretar el mundo. Esta es la verdadera realidad. Y ahí el sistema educativo debería entender. Yo creo que ha llegado el momento de parar un poco máquinas y ver qué necesito. Bueno, pues hasta aquí, compañeros y compañeras. Muchas gracias.